En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos en esta semana dedicada al Te Cuento Que. Saben que para participar, ustedes, ya arrancó el 1 de septiembre, el sábado, tienen que enviar un SMS o varios SMS, los que quieran, varios minicuentos, al 827. 827 es el número del Te Cuento Que, es el número tradicional. Vamos a estar recibiendo minicuentos SMS durante todo el mes de septiembre. En el mes de septiembre significa aquí que poco a poco, aunque no parezca, este invierno se va a ir y va a venir la primavera, la estamos esperando, y con el Te Cuento Que llega la primavera. Y también llega desde Venezuela la señora Violeta Rojo. ¿Cómo andás? Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Violeta Rojo? Pues muy bien, muy bien. Violeta Rojo, ustedes ya la conocen, pero las vamos a presentar de nuevo. Se doctoró en Letras en la Universidad Simón Bolívar, es una experta en la minificción, ha realizado tesis sobre la teoría del minicuento, es profesora titular a dedicación exclusiva de la Universidad Simón Bolívar desde 1993, es alguien que, por ejemplo, detesta la palabra microrrelato. Sí, la verdad es que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Bueno, me parece una palabra fea, cacofónica, y no entiendo por qué es microrrelato y no puede ser mini relato o pequeño relato. Me parece una palabra muy fea, pero es una cuestión de oído. Yo estoy de acuerdo que es cacofónica. ¿Por qué no usan la palabra minicuento? Por ejemplo, digo, no es para ponernos a hablar de todos los nombres que tiene la minificción, pero me llama la atención, y esto lo dice Laura Zavala en el prólogo al libro de oro Te Cuento Que en distintos lugares, en distintas regiones de América, reciben distintos nombres. Dice, este hombre dice, Laura Zavala dice, en España y Argentina se habla de microrrelato, en México y Venezuela se habla de minificción, poniendo el énfasis en su naturaleza híbrida y poética, en Chile y Uruguay se habla de minicuento, en fin, es obvio que estamos refiriéndonos a los mismos, pero en la misma Latinoamérica le estamos poniendo distintos nombres. Bueno, yo empecé usando minicuento. Mi primer libro se llama Breve Manual para Reconocer Minicuentos, porque me parecía que era un cuento muy cortito. Después fui variando porque siempre estoy decidiendo que lo que pensé antes no vale la pena y pensando algo nuevo. Está bien, discutiendo consigo misma. Ah, sí, es muy divertido. Y me parece que minificción es un término más adecuado, porque es una ficción y es muy breve, y no necesariamente tiene que ser literaria, y a veces no necesariamente ni siquiera es un relato. A mí el concepto de que tiene que ser un cuento o es un relato me parece muy discutible porque a veces te encuentras textos que no son ni cuentos ni relatos. En todo caso, bueno, ya cuando se ponen teóricos se supone que la minificción es el macro y hay minicuentos, microrrelatos, cada uno con características específicas. Como a mí me parece que la literatura es ancha y ajena. Bueno, mira, en realidad no importa lo que digamos los teóricos, lo divertido es lo que dicen los escritores, ¿no? No, y los lectores. Yo creo que, digo, por ejemplo, para este Te Cuento Que, acá en Uruguay, digo, sabés que es prácticamente el único concurso, y cuando empezamos con esto hace 6 años, se empezó a plantear de que existía la minificción, de que era algo que existía. Salvo Rafael Courtoisí, hay muy pocos escritores o especialistas en Uruguay que manejaban esa idea, ese concepto de como un nuevo encuentro en la literatura, un nuevo espacio, ¿no? Y cada año, te lo cuento a vos, Violeta, pero también lo quiero contar aquí a los amigos que nos escuchan, cada año con el jurado, ayer lo conversamos con uno de los jurados, es lo mismo, se encuentran con algo nuevo para ellos y el planteo es qué es minicuento, qué no es minicuento. Y yo siempre le digo lo mismo, esto depende de la sensibilidad lectora de cada uno, y un minicuento, una minificción es algo breve que te genera un efecto como lector. Un efecto artístico, claro. Pero me parece importantísimo lo que estás diciendo y estoy completamente de acuerdo contigo. Raúl Brasca dice que minificción es todo lo que uno lea como tal y yo creo que estoy de acuerdo. Claro, tiene que ser breve, ¿no? Sí. Pero sabes que ya los géneros han cambiado mucho. Ese concepto de que los géneros son algo estático es algo que fue ridículo hasta en el siglo XIX, pero ya en el XXI es patético. Y cada vez uno se encuentra con formas literarias distintas que pueden ser leídas de maneras muy diferentes. Para darte un ejemplo personal, yo hice una antología de la minificción venezolana y incluí
dos textos de Rafael Cadenas, que es nuestro gran poeta vivo. Y bueno, él fue profesor mío en la universidad y por supuesto le tengo todo el respeto del mundo, y un día lo vi y le dije, ay profesor, incluí 2 poemas suyos en tal cosa, y me dijo, ah, qué bien, sí es verdad, son narrativos, pero sin darle ninguna importancia, porque yo creo que los literatos no piensan en género, simplemente escriben. Claro. Lo que pasa es que, bueno, nosotros los profesores tenemos que hacer ponencias y dar conferencias y tenemos que ver qué hacemos, ¿no? Y entonces catalogamos. Claro. Pero los escritores, los artistas, no hacen su obra según las catalogaciones, pues. Claro, claro. Sí, te cuento que, por ejemplo, alguien como Rafael Courtoisí, que es alguien que en ese sentido aquí tiene... es alguien que hizo una antología de microrelatos, en fin, me discutió en un encuentro de literatura breve y nuevas tecnologías que hicimos, discutió, digo, como se pueden discutir conceptos, ¿no? O sea, amistosamente, intercambiando, que para él era un espacio amplio donde cabía todo, menos la poesía, porque Rafael como poeta decía que la poesía estaba aparte, digamos, ¿no? O sea, cada uno puede discutir o no, pero en realidad se trata de esa sensibilidad lectora. Yo te escuchaba a vos diciendo que es esa definición de Raúl Brasca, ¿no? Y lo primero que pensé es que detrás de Brasca está Borges, porque Borges decía que, o sea, prácticamente lo probó, que como literatura es literatura lo que podemos leer como tal. Sí, definitivamente. Y sabes que en realidad es una cosa que es tan amplia. Hay un poema de Kipling que me encanta, que no sé si está traducido, nunca lo he encontrado traducido al español, y dice, bueno, y todo el poema empieza con un hombre prehistórico que está haciendo un dibujito en el suelo y dice, ay, qué bonito, y en eso el demonio que está en un árbol al lado le dice, muy lindo, pero eso es arte. Y yo creo que eso es lo que efectivamente ha sido la consideración del arte siempre. No importa lo que diga el demonio, ¿sabes? Claro. No tiene ninguna importancia. Lo importante es el pintor que pinta. Borges y Bioy Casares, cuando hicieron esa antología del relato, bueno, no me acuerdo, pero del relato... sí, Cuentos breves y extraordinarios. Cuentos breves. 55. Exacto. En el año 55, Cuentos breves y extraordinarios, Borges y Bioy hicieron ese libro que es como... es una joyita, y en el cual metieron como microrelatos, como textos autónomos, de repente frases de una obra de teatro. Exactamente, qué casualidad que hablas de eso, porque lo que estoy haciendo ahorita es una ponencia para un congreso en Perú sobre esa antología, lo que se considera minificción. No, a lo mejor no entra en esa antología, pero esa es la antología fundadora. Entonces, claro, es decir, bueno, señores, explíquenme cómo esto es la antología fundadora, que está formada, como tú dices, por fragmentos, recortes, invenciones, porque hay cuentos inventados y autores inventados, etcétera, etcétera, y en el diario de Bioy, la parte de Borges, cuentan cómo lo escribieron y se inventaban lo que fuera. Entonces, bueno, pues sí, o sea, yo creo que son textos muy bien escogidos y son breves y dicen las cosas más maravillosas. Sí. Creo que fue la primera antología de minificción que me leí, y además que ellos ni siquiera pensaban que eso era minificción, simplemente unos textos breves. Como lectores, yo creo que ellos como lectores seleccionaron, y cuando yo digo una frase, ahora no recuerdo, pero una frase de una obra de teatro, es porque es una frase en la cual un personaje aislada, leyéndole esa frase en ese libro, tiene un sentido, o sea, tiene un sentido y genera un impacto artístico en el lector. Definitivamente. Incluso creo que Laura Polastri habla, porque sabes que hay referencias culturales que uno no conoce. Hay una referencia a Doña Petrona, que yo no sabía quién era Doña Petrona, y resulta que es una señora que da recetas de cocina. Ah, sí, Petrona C. de Gandulfo, sí, muy veterana, sí. Que es un chiste, obviamente, es un chiste de alto nivel de Borges. Claro, fíjate, para darte un ejemplo de la antología esta que te estoy contando, una de las cosas que yo puse como epígrafe es una carta que encontré en las cartas al director de uno de los diarios de Venezuela,
y es una carta maravillosa de alguien que dice, ¿por qué en este país nadie puede publicar un libro? Yo escribí un libro maravilloso, lo único que necesito es que alguien me lo escriba bien porque no sirve para nada. Bueno, eso lo lees irónicamente y es algo extraordinario. Y yo nunca supe si era alguien echando broma, como decimos nosotros, sí, o no, pero a mí me parece que funciona perfecto como minificción porque da toda una imagen de lo que la gente piensa, lo que es la literatura y las publicaciones. Entonces lo puse como epígrafe diciendo, bueno, miren señores, o sea, hay una cantidad de cosas que, bueno, ¿cómo se sabe si son o no son? Pero por cierto, hablando del narrador que dice que la poesía tiene que estar fuera, Julio Volpi, el mexicano, acaba de publicar una novela que es un largo poema y es una novela. Entonces también creo que es importante que veamos que los géneros literarios se entrecruzan, se hibridan, planean unos con otros y ya no hay compartimientos estancos. O sea, yo creo que el poema en prosa tiene una larguísima tradición en América Latina, por ejemplo, y yo no sabría decidir, bueno, cómo es poesía y cómo no es poesía, o sea, cómo sabe uno. Claro, claro. Sobre todo también hay otras cosas que estaba pensando, las misceláneas, y en determinados libros que antes se les llamaba misceláneas, donde había aforismos, sentencias, que no se sabían si iban en serio o no. Se trata de un breve espacio donde confluye todo. Y yo tengo una pregunta, Violeta, porque una vez hablando con Ana María Yúa, ella, yo le hablaba del Te Cuento Qué, ella fue jurado, es un concurso de minicuentos por SMS, que tiene 6 años, y le planteaba obviamente el tema de las tecnologías. Y ella me decía que en el fines del siglo XIX se usaba mucho el telégrafo, el telegrama, se usaban los avisos clasificados en los diarios, y la gente no necesariamente, los autores no escribían corto, breve, digamos, autónomo, independiente, como estamos hablando de la minificción. Es algo que por alguna razón, por un cambio cultural más profundo quizás, se da a fines del siglo XX. No tan, bueno, a mediados quizá, bueno, y tampoco a principios, quizá está más vinculado a los modernismos. Ajá. O sea que ya ni siquiera sería principios, sino hasta finales del 19. Mira, no tengo ni idea, o sea, porque literatura corta ha existido siempre. Y bueno, Wittgenstein escribía cortísimo. Claro. Y nadie piensa, no, pero entonces no es un filósofo. Yo creo que la literatura corta ha existido durante mucho tiempo y ahora estamos como poniéndole categorías. Claro, pero para darte un ejemplo de la propia Ana María Yúa, alguien le decía, claro, eso tiene que ver con los tiempos modernos en que la gente tiene que leer muy rápidamente y hay menos tiempo. Y decía, miren señores, seamos serios, ¿cuáles son los libros más vendidos? La saga de Crepúsculo, la saga de Harry Potter, la saga de Game of Thrones, esos son lo que más se vende, son las sagas, no es la brevedad. Entonces eso de que es la literatura nueva, porque eso es lo que pide la gente, bueno, lamentablemente no. En cuanto vos tenés una larga experiencia como antóloga, bueno, has hecho antologías de minificción, hiciste la de Venezuela, y decís en un momento que como antóloga sos una antojóloga. Sí, porque fue lo que se me antojó. Impresionante. Porque, bueno, y todas las antologías son así, lo que pasa es que la gente no suele ser tan sincera. Claro, bueno, sí. En este caso también lo que traté es de hacer una muestra, o sea, que no fuera lo mejor de cada uno, sino lo que me parecía representativo del género, porque no se conoce mucho de la minificción venezolana. Y para mí fue muy emocionante que pude encontrar 180 escritores, ¿no? Empezando, por cierto, con José Antonio Ramos Sucre, que es considerado un poeta, no un narrador. Pero yo pienso que las antologías siempre son por antojo, como, o sea, cualquier decisión es discutible, pero también hay algo que los antólogos, iba a decir otra vez antojólogos, son considerados
una gente horrible que está creando un canon espantoso. Bueno, sí, pero también son lecturas. Por ejemplo, mi lectura de la minificción implica incluir poesía, incluir textos raros, etcétera, etcétera, porque esa es mi lectura del género. Hay otras lecturas que son como más rígidas, entonces solamente escogen textos de determinadas características. Y yo creo que es importante ver las antologías no como ejemplos del poder reinante tratando de sacar a unos y a otros, sino, bueno, lecturas que hace la gente, ¿no? Recuerdo... ¿Cómo? Yo la publico, ¿no? La diferencia es que mi lectura yo la publico. Claro, claro. Bueno. Tiene que ver con distintos momentos y instancias, digamos, de poder literario, si se quiere. Pero me parece bien porque lo que estás diciendo es bastante coherente, es muy coherente con lo que estábamos hablando antes sobre la minificción y sobre el acto de lectura, ¿no? El acto de lectura como algo que hace a la literatura. Digo que como antóloga también seguís parada en el mismo en la misma línea, ¿no? De que es una lectura que haces vos en el sentido de que te sentís impactada artísticamente por algo. Y bueno, y también tiene que ver con condiciones personales. Yo soy iconoclasta y yo creo que mis lecturas son también iconoclastas. Entonces, quizá por eso cuando dicen que los antólogos son un poder, bueno, me da mucha risa porque imagínate tú, ¿no? Pero también por eso intenté hacer una muestra, que estuvieran representados todos los que habían ejercido, digamos, la minificción en Venezuela, con, bueno, cosas terribles. Después de que la publiqué ya he encontrado 18 más que debieron haber estado y no están, ¿no? Pero supongo que eso pasa siempre. Pasa siempre. Un detalle que una vez creo que me dijiste vos, Violeta, y que lo he comprobado una y otra vez, es que toda la gente, digamos, los especialistas, los críticos, los escritores que están vinculados a la minificción, no sé si es por el mismo hecho de la minificción o porque son características personales, tienen humor y son poco solemnes, o sea, encaran con el tema de la literatura con una parte del aspecto divertido que debería tener y que desgraciadamente, te lo digo yo que estoy aquí todos los días hablando de literatura, no siempre tiene la literatura. Bueno, eso me parece muy bueno. La verdad es que fíjate que ahí yo veo que hay una diferencia entre los latinoamericanos y los españoles. Los españoles suelen ser mucho más rígidos, etcétera, etcétera, y solemnes. En cambio, los latinoamericanos nos lo tomamos con una libertad distinta. Por ejemplo, tú nombraste a Lauro Zavala. Lauro es divertidísimo, y tiene un conocimiento impresionante de todo, es una cosa maravillosa. Ana María Ayúa es una autora importantísima y es divertidísima, no solo sus textos, sino su manera de acometer también la literatura. Sí, estoy de acuerdo contigo. Muy bien, y Violeta Roja también Violeta Roja tiene esa característica que estamos hablando de Ana María Ayúa, de Lauro Zavala, que es un ser entrañable, digo, no lo conozco, pero solo por hablar por teléfono con él, es un tipo estupendo. Bueno, Raúl Brasca es argentino, pero también es un tipo interesante, es decir, me refiero a que no es tan divertido, es un poco más serio Raúl, pero... No, es divertidísimo, no te puedes imaginar lo divertido que es Brasca. También hablé una vez, 2 veces hablé con un escritor boliviano, Homero Carvalho Oliva, también, que es alguien que me decía, yo veo minicuentos o minificción en cualquier, hasta en una obra de teatro, leo Ricardo III y veo una minificción, soy un lector de minificciones, me decía. Maravilloso, claro, eso se llama, así le dijo Brasca, son minificciones de lector, cuando el lector escoge la minificción que ve en un texto mayor. Muy bien. ¿Cómo? Bueno, cariño, que no conozco este boliviano, qué maravilla lo que dijo. Sí, Homero Carvalho Oliva tiene por lo menos 1 o 2 libros y tiene un par de minicuentos extraordinarios, uno sobre el Che Guevara y sobre el dinosaurio, que está muy interesante, pero no te lo puedo contar porque si no tiene que ser las palabras exactas con que está escrito ese minicuento, pero la verdad que vale la pena. Homero Carvalho Oliva, te lo recomiendo. Y te mando un beso grande desde acá, desde Montevideo. Otro para ustedes, gracias por la invitación. Chao, chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Muy bien, ahora le damos la bienvenida a dos de los jurados. Ayer hablamos con Jaime Clara, uno de los jurados, de los 3 jurados. Ahora le damos a los otros 2 que están en el Te Cuento que arrancó este sábado, 1 de septiembre. No me canso de decirles que enviando SMS al 827 que se puede participar. Buenas noches, Mercedes Rosende. Buenas noches, Andrés Echeverría. Buenas noches, Pablo Silva. ¿Cómo les va? Bien, barro. Los dos son conocidos de La Máquina de Pensar, a vuelta y media andan por aquí, con sus libros. Estábamos ahora hablando fuera de micrófono de las ediciones, de los libros, regalando libros. ¿Usted, Mercedes, cómo está en el tema literario ahora? En el tema literario estoy muy activa como lectora y un poco alicaída como escritora. Pero sí, en cualquier momento, como por ejemplo los fines de semana, a veces se revierte. Eso. Pero anduviste, eso no quedó para hablar y no hablamos nunca, anduviste representando Uruguay en los festivales de novela negra de Mar del Plata y de Buenos Aires. Sí, eso una experiencia magnífica, no tanto por representar a Uruguay, porque capaz que después eso tiene muy poco efecto multiplicador, ¿no? Pero lo que sí me pareció interesantísimo fue lo de abrir un poco la mirada hacia lo que están escribiendo otros en otros lugares, claro. Es decir, otros que hacen el mismo trabajo desde otros lugares que, entre comillas, tienen más oportunidades que nosotros, ¿no? Y es interesante comentárselo a los dos como escritores que uno de las cosas que siempre me llama la atención es que los que vienen de mercados editoriales potentes, poderosos, como los españoles, tienen, o como los mexicanos, tienen exactamente los mismos problemas que tenemos nosotros, y parece como que lo de la aldea se traslada a la gran urbe, ¿no? Y los mismos problemas para publicar, los mismos problemas para difundir su publicación, los mismos problemas para hacerse de una buena cantidad de prensa. No sé, parece que la distribución y todo eso. La distribución, exacto, problemas con la distribución. Por ejemplo, en España, el que publica en Barcelona no lo venden en Madrid, salvo que sea un éxito editorial impresionante. Y bueno, y después otra cosa que tampoco deja de asombrarme, y es que nosotros pensamos en el mercado editorial argentino como una panacea, y los argentinos venden exactamente lo mismo que nosotros. O sea, hacen ediciones de 1000 ejemplares, una cosa así. Sí. Por ejemplo, en Argentina una edición de 2000 ejemplares y que se venda es una buena noticia para el escritor. Y hay muchísimas ediciones, y hablé con escritores conocidos que hacen ediciones de 500 ejemplares. Sí. Yo una vez conversando con Rodolfo Rabanal, que es alguien que viene publicando desde fines de los 60, en 1970 fue su primer libro, y él, claro, es alguien que decía que en su momento, para ser un escritor importante, había que vender, dice, 15.000 ejemplares en Argentina, 20.000, y ahora él no vendía, y la mayoría, ¿no? Estamos hablando de 1.000, 2.000 ejemplares, o sea que no se es sabe. Extraño, y me llama mucho la atención eso, y además me parece que hay buenas experiencias para trasladarlas a Uruguay, ¿no? Hay buenas cosas para copiar. Por ejemplo, se está haciendo mucho en otros lugares los especies de pool de escritores que publican ebooks, ¿no? Otras formas de explorar, como decían ellos, y a veces los españoles o los mexicanos o los chilenos o los peruanos, para no vender en papel, de pronto logran mayor difusión en libros digitales, ¿no? Claro. Y no está mal. Sí. No, el tema del libro digital se va a venir. En este caso, el libro que usted tiene ahí, el libro de oro de Te Cuento que, debe ser un caso único en Uruguay, y quizás, no sé si en otros lados en otros países de América Latina, porque se trata de un libro hecho por SMS, hecho por 500 SMS, un libro hecho en lo digital, que después 5 años después, vio la luz como libro en papel. En general, el tránsito va a ser para el otro lado, ¿no? O sea, libros de papel que van a convertirse en digital y no de digital a papel. Y usted, Andrés Echeverría, poeta, dramaturgo, hay que decirle dramaturgo porque ganó primer premio en la Intendencia Municipal de Montevideo por esa obra de teatro Jules sobre la Forgue, ha publicado eso y ha publicado Ángelos este año, ¿no? La Plaza del Nacho en realidad es de fines del año pasado, pero ¿sí? Lo presenté porque
salió de imprenta en diciembre, no tenía sentido presentarlo en verano, entonces esperé hasta marzo. Pero bueno, acá lo interesante que estamos apoyando esa gesta que ya lleva como 6 años. 6 años, sí, te cuento que sí. Y yo vinculaba lo que hablaba Mercedes con la interesante entrevista que le hiciste a Violeta Rojas también. Violeta Rojo, sí. Cómo de alguna manera confluye todos los temas pasan hoy en día por el libro electrónico, por los medios de comunicación que tenemos a través de la computadora, ¿no? Yo recuerdo, incluso mientras escuchaba la entrevista que hacías, cómo hace unos 20 años, cuando nacía recién todo la informática a nivel masivo, de comunicación masiva, el uso domiciliario, ¿no? Era muy difícil encontrarle un valor estético. Había simplemente un sistema de enlaces mediante los cuales vos podías llegar a una información, y todo aquello que quisieras aportarle a nivel estético interrumpía esa fluidez, esa posibilidad de comunicación. También a nivel de lenguaje yo creo que era limitado. Si bien creo, no sé si están de acuerdo ustedes dos, pero el relato breve o el texto breve tiene que ver con los aforismos que ya los griegos y Leonardo también recogen en el Renacimiento. El texto breve es tan viejo como el hombre. Pero me parece muy interesante, digo, y por eso me siento contento y agradecido por apoyar esta gesta tuya, digo, de 6 años, porque de alguna manera creo que tiene que ver con esto de que la informática ha ido ganando en estética, ha ido ganando a nivel visual, y creo también que puede ganar a nivel de contenido de lenguaje, ¿no? Sí, además el texto breve es algo que se impone naturalmente, porque todos tenemos una atención que es, la verdad, cada día es más lábil. O tal vez nosotros, que somos lectores entrenados, no lo notamos inmediatamente, pero hoy todo el mundo dice, bueno, si a mí el texto no me engancha en 3 renglones, dejo el libro. Y eso de a poco también va acortando la expectativa de que alguien lea un texto, de que alguien tenga entrenamiento suficiente para leer un texto. Por eso los japoneses han inventado novelas breves que se leen en el teléfono celular. Sí, en SMS. Sí. Bueno, la idea también de Te Cuento Qué es un poco, como decías vos, Andrés, en ese sentido, el de darle un uso estético a algo que en principio no lo tiene. O sea, cuando se inventó el SMS, se inventó precisamente para comunicar mensajes breves, y de hecho yo hablé que se cumplieron 20 años en mayo, justo de este año, 20 años del primer SMS, y el ingeniero que lo definió dijo 160 caracteres, porque él pensó que para decir comprar, yo qué sé, 2 kilos de papa o dejé la leche en la nevera, más o menos daba con eso, digamos. O sea, lo hizo con una idea instrumental. Ese ingeniero jamás se le ocurrió que se pueden escribir minicuentos. Sí, pero sabes que este tipo de actividades, como el Te Cuento Que, además, y me pasó por experiencias personales de gente que me lo ha contado, ha hecho también reflexionar sobre el arte en el texto breve a muchísima gente que se ha puesto a escribir textos breves, y que además se ha puesto a escribir textos breves desde el punto de vista de lo literario, ¿no? También me parece que acá se está como desarrollando un nuevo, en el sentido de lo popular y de lo masivo, de gente que escribe textos breves valiosos, ¿no? Claro, es que somos animales de seducción. Sí. Tenemos un permanente ejercicio de seducción. Así como les planteaba, por lo menos esa visión que tuve de cómo avanzó a nivel estético, visualmente, la informática, también a través del contenido. Nosotros queremos, de alguna manera, cuando le transmitimos a alguien, así sea cuando nos estamos enojados, pero que ese enojo tenga el efecto que queremos que tenga, ¿no? Claro. Con la altura, con el buen uso del lenguaje y con las buenas posibilidades que nos pueda dar ese reducido espacio. Me parece un buen ejercicio. Entonces, en el uso de ese medio, también apelar a lo que podemos hacer en materia de lenguaje breve. Por eso creo que también puede ser un ejercicio, y no lo deslindo, no me parece que vaya por otro camino de otro de también ir ganando en lo visual, estética, ¿no? Creo que también en el contenido de lenguaje podemos
hacer aportes de este. De todas formas, siempre estamos hablando, digamos, de lo mismo, de tratar de escribir, de imaginar y escribir un minicuento. Esa era la primera frase que te cuento que en el primer año: imagina y escribe un minicuento. Y la idea es usar la imaginación para eso, usarla, que en general cuando hablamos en el SMS o en el mundo del SMS, no siempre se usa en general las trivias. Todo esto son más bien sorteos, no hay un gran uso de la imaginación. En este caso, en Te Cuento Que, está planteado como uso de la imaginación. Y nada, la idea es, lo hablamos con Violeta Rojo, ¿no? Tratar de desacralizar esta literatura, sacarle solemnidad y tratar de impactar artísticamente. Si les parece, amigos conjurados del Te Cuento Que, después de la pausa, continuamos acá en La Máquina de Pensar, conversando con Mercedes Rosende y con Andrés Echevarría. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Seguimos acá en La Máquina de Pensar en esta semana dedicada al inicio del Te Cuento Que. Ustedes ya lo conocen, el Te Cuento Que no necesita presentación. Estamos conversando acá con los dos de los jurados. Ayer conversamos con el tercero, con Jaime Clara, el periodista y poeta Jaime Clara, el hombre de San José. Bueno, y hoy estamos con el hombre de Melo y la mujer de Montevideo, ¿no? Mercedes Rosende y Andrés Echevarría. Ella es capitalina, nosotros somos del interior. ¿Y capitalista? No. Bueno, estamos, ¿por qué no? Digo, ya a esta altura, estamos hablando del minicuento, estamos hablando, y yo decía algo que parece, fuera de micrófono, parece una tontería, y creo que no es, y tiene que ver con esto de imagina un minicuento y mandalo al 827, no al 827. La idea de escribir, de usar la imaginación por fuera, digamos, de las recetas, por fuera de los espacios, y de esa aire que no siempre tiene, pero a veces tiene la literatura, un aire de solemnidad que va como, ¿no? Enyesando la cosa, ¿no? Ustedes, yo le decía a Jaime Clara ayer, y lo van a experimentar como jurado, van a ver el impresionante abanico de cosas que escribe la gente, de minicuentos que manda la joven gente, que son alucinantes mucho, ¿no? Son graciosos o son a veces desgarradores. Sí, es que juega otro tema también que tiene que ver con vinculándolo a la informática y a los medios nuevos de comunicación, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en distintos casos. Hoy se planteaba desde el telegrama, sí, los avisos clasificados. El cartel, por ejemplo, la pancarta, una protesta tiene que decir abajo fulano de tal, o abajo, y no puede explicar por qué, las razones. Digo, tiene que buscar un texto que ya de por sí derribe, vaya en contra de la figura. Y que cuente con la información de que lee ese cartel, digamos. Tenés que tener una información, por el minicuento necesita que el lector ponga el 80% de la información. Es que es como una complicidad, ¿no? Tiene que haber, necesariamente, es tan breve la minificción, la microficción, que tiene que haber una complicidad con el receptor, es decir, el emisor y el receptor tienen que tener un conocimiento básico de lo que se está hablando. Si yo digo, la chica perdió el zapatito de cristal, no necesito explicarle al receptor que ese cuento que yo estoy haciendo es de Cenicienta, porque ya lo sabe. Digo, siempre me parece que que está muy bueno ir por el camino de lo sobrentendido, de compartir el conocimiento general, por ese lado. Y lograr, y a esto porque en oposición a lo que puede ser esa pancarta, ese cartel, yo he visto que en las páginas donde se da un intercambio de textos breves, de alguna manera, como es Facebook, hay un gran juego del destaque. La persona que tiene que decir determinada frase, destacando su opinión. Hay de por sí ya un ejercicio de intentar ser cuidadoso, buscar aquello que logre casi a forma de lo que harían los payadores. La ironía, por ejemplo, uno de los recursos que se usa, que es la ironía. La ironía consiste básicamente, es un recurso para decir una cosa y mencionar lo contrario, ¿no? Entonces, lo que estás diciendo, o sea, y genera un doble sentido. Y acá sí habrá que afinar todo eso, ¿no? cuando se tratan de tantos participantes, ¿no? Estamos hablando
de miles de... Miles. Además me encanta también otro recurso que hay con los minicuentos, que es la de utilizar palabras polisémicas. Por ejemplo, la palabra hábito, ¿no? Hace poco leí un minicuento que hablaba de que planchó su hábito, pero hábito en el sentido de en los dos sentidos. Entonces está bueno también eso de usar recursos que no sean demasiado claros, ¿no? De palabras que no se sepa, que le dé una interpretación al sí, lector. según Raúl Brasca, este argentino, este escritor y digamos teórico argentino, para tratar de, en una conversación que tuvimos una vez, para tratar de ver qué es minicuento, porque el tema de la minificción es eso, que no es inaprensible, en realidad es todo texto que te impacte artísticamente, esa sería una definición, ¿no? Que te impacte, o sea, si tiene un efecto artístico, vale. Pero él decía, para tratar, digamos, de afinarlo en el caso de él, era todo mi texto breve, ¿no? Que que circulara en dos sentidos, que hubiera dos sentidos de circulación. O sea, es un poco complejo, pero en parte lo que decías vos exactamente, ¿no? O sea, no sé si planchó el hábito, pero lo que fuera, el tema de que era pasible de recorrerlo en dos sentidos distintos. Sí, que tenga dos interpretaciones. Exacto. O tres o todas las que claro, sean. claro. Es interesante también cómo puede entrar acá la poesía, ¿no? Hoy decías sobre un determinado, algún momento que hubo, en algún momento hubo un debate sobre si la poesía podía integrarse a un texto breve. Yo creo que sí, porque se pueden recurrir a figuras retóricas más propias de la poesía y que ayuden de repente. Es que ahora que estoy pensando, Andrés, ustedes los poetas tienen muy buenas posibilidades en esto. Siempre estuvimos obligados de la microficción, porque siempre estuvieron obligados a decir mucho con poco. Claro, Son muy económicos ustedes. Claro, bueno. Ya han transitado la mitad del camino. Claro. No, pero en su momento aquí fue uno de los jurados, fue Maca, y digo, Maca es poeta, aunque... Y bueno, estuvo Santiago Tabela, que también es poeta y más que nada es músico de Cuarteto de Nos. O sea, la idea es sobre todo que sean buenos lectores, ¿no? Yo creo que un escritor, sobre todo, cualquier buen escritor es un buen lector. Es como una cuestión previa, necesariamente, pero una cosa que se da. Incluso uno puede discrepar con el escritor, a mí me ha pasado, o que no te gusten, pero al hablar como lectores, uno ve esa compatibilidad, ve que son todos buenos lectores. En general son todos muy buenos lectores. No tenemos más remedio. No. Entonces en este caso se trata de eso, de hacer lecturas, una lectura sensible, ¿no? Esto, ¿no? Más que perderse en definiciones, si esto es un minicuento, si esto está narrando algo, si esto genera una acción, no sé qué, sino más que nada es el impacto artístico, ¿no? Claro. No, yo pensaba también, y ahí me meto en el terreno de ustedes, más a nivel de pregunta que de afirmación, pero la literatura, la narrativa del siglo XX también hubo una tendencia, de pronto a partir de Faulkner, de abreviar y de buscar oraciones menos largas, buscar algo más sintético, y eso también obligó a que nacieran algunas, o que se recurriera a algunas figuras que eran más propias de la poesía en la propia narrativa, ¿no? Y así encontramos un Felisberto diciendo que él regaba la planta de la poesía dentro de su narrativa, o un Lebrero también, todos aquellos que de alguna manera buscaban una narrativa un poco más sintética y un poco, digo, sin aquellos recursos tan propios de la literatura francesa del siglo XIX, sí, al menos los norteamericanos buscaron algo mucho más conciso, una precisión en el lenguaje, o no sé, se me ocurre pensar en Hemingway, por ejemplo. Sí, o Carver. Claro. Que Carver al final resulta que no era su editor. Pero el editor era un buen escritor de minicuentos. Era buenísimo, el editor era buenísimo, pero ellos buscaron por ese lado. Que además en aquel momento fue toda una exploración lo de buscar la concisión en el lenguaje, porque como vos decís, se venía de todo aquello de Proust y demás, que había sido una literatura pesada, cargada. Digo, no pesada capaz, pero muy cargada y llena de recursos, y pasás a Hemingway, que te dice todo con muy poco, con pero unos recursos muy económicos. Bueno, y esos recursos justamente tienen una intención poética, ¿no? A ver, a mí me gusta, leo sobre todo poesía, leo muchísima poesía, y cuando leo a estos narradores me encuentro de golpe con, digo, esto es un verso, digo, esto es un recurso absolutamente poético. Sí. No, pero es cierto, digo, hay recursos de la poesía que impregnan la narración, eso es así, digamos, el propio Faulkner escribiendo larguísimo, pero utiliza recursos
de la poesía, como la elipsis o no contar algo, digamos, que son netamente operaciones poéticas. Por eso estos microrelatos, ¿no? En ese sentido, sí. De todas formas, cuando hablamos de minificción, yo lo aclaro porque digo una y otra vez, como acá en Uruguay solamente está este concurso, hay una tendencia a creerse que la minificción es solamente lo que es SSME, es una cosa cortita, de tres renglones. En general, la minificción se considera más o menos consensuada que es una página y media, que son 25 renglones, estás dentro de la minificción. En general, casi todo lo que escribió Borges o estaba ahí o estaba orillando la minificción. Se me ocurre también el norteamericano Frederick Brown, que también escribía cuentos de una carilla, de media carilla, O y Henry algunos, también. o Henry, y algunos impresionantes. Esto no nació recién. Lo que sí posiblemente es mucho más nuevo es lo de tratar de hacer una historia en 2 o 3 renglones. Claro. Eso me parece que no tiene tantos antecedentes más allá del siglo XX. Correcto. Bueno, muy bien, esperemos que tengan un buen trabajo como jurado, esperemos, yo sé que son los 3, los conozco tanto a ustedes dos como a Jaime Clara, sé que son personas excelentes, y acá en general, digamos, los jurados de Te Cuento Que siempre han funcionado bárbaro, en una reunión en general tienen mucho trabajo porque hay que seleccionar no solo al ganador, no solo a los segundo y tercer premios, sino que después tienen que ponerse de acuerdo con 10 menciones, y después tienen que integrar el resto hasta los 100 minicuentos. Eso en general no lleva mucho tiempo y no lleva muchas discusiones. Algún piñazo se habrán dado, pero que yo nunca lo vi. En general, prometemos no pegarnos. En general siempre estuvieron bien y fueron tengo que decir, el año pasado con Ana Vidal, Iber Contés y Horacio Cavallo, lo voy a decir a micrófonos porque fueron los únicos que entregaron antes de tiempo. Le dimos 23 días y le entregamos los 19 días, ya estaba todo preparado, fueron impresionantes, una eficiencia increíble. Ahí estaba Ana Vidal también, le mandamos un abrazo porque ella hizo como, ahí estuvo piloteando el asunto, pero yo creo que sí, creo que si hay buena fluidez, buena onda, se puede conversar, en una reunión, en 2 se liquida. Es muy bueno que cuentes esto de Horacio Cavallo, porque lo que a mí en particular me tiene nervioso son esas cifras de miles de miles. Sí, son miles y miles, pero hay una comisión de preselección y a ustedes les llegan menos, por supuesto, les llegan menos. Sí, yo quiero aclarar que no soy de la mesa que contesta preguntas porque me han atomizado a preguntas sobre las bases, que es Pablo Silva el que contesta. No, tiene que leer las bases y ya está. No, pero en general ya creo que el concurso está encaminado. Sí. Esperemos que haya, ustedes no lo van a querer, pero yo sí me gustaría que haya mucha más gente participando. En general, un detalle que se quejan, y yo me encuentro con gente todos los años, es que no saben cuándo es el plazo. Es increíble, pero muchas veces, el año que viene voy a tratar de oír. Entonces, lo fundamental es que si conocen a alguien que le interesa escribir, se lo comenten para simplemente que se sepa el plazo. Aquel que quiere participar, te participa, y el que no participa. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchas gracias. Mercedes Rosende, Andrés Echeverría estuvieron aquí, los dos son jurados de Te Cuento Que. Mañana vamos a continuar aquí en La Máquina de Pensar, vamos a hablar con un poeta y dibujante español, Javi Baena, y vamos a escuchar la voz casualmente de Horacio Cavallo leyendo sus poemas de Descendencia, un libro de haikus y sonetos donde habla de sus parientes, de sus padres, de su familia. Esto es todo, amigos, hasta mañana.